Bueno, vamos a empezar con la grabación. Ya que no hay consultas, vamos a arrancar con la teoría. El último tema, hasta lo que vamos a ver hoy, digamos, inclusive, son los temas que entran en el parcial. Como para hacerles un resumen de este capítulo, lo que se ve acá es, sin haber todavía visto nada de controladores, lo que vamos a ver es cómo aproximar un controlador continuo. O sea, digamos, el controlador no va a ser más que una función de transferencia, en el caso que estemos controlando un sistema así entrada-salida, o puede ser un controlador tipo realimentación por variable estado, que es una matriz. En realidad son dos matrices, la matriz es L y M, que por ahí ya existen, ya está calculado. Tenemos el controlador calculado, las matrices calculadas, y queremos obtener un sistema discreto de forma rápida y sencilla. Entonces vamos a ver unos métodos, dos métodos, digamos. Primero, una aproximación basada en la función de transferencia, y luego una aproximación para lo que es las matrices de realimentación de estados. De esta manera nosotros vamos a poder hacer y obtener digamos, una aproximación del controlador de manera rápida, sin tener que hacer todo el proceso que se hace normalmente con la discretización exacta. Es decir, discretizar la planta, obtener unas especificaciones digamos, eh, unas especificaciones de diseño en el ámbito discreto, es decir, un polinomio discreto deseado, y calcular para uno de los métodos que vamos a ver un controlador, sea en función de transferencia o en espacio de estado. Eso sería en el ámbito discreto y en el ámbito de lo que es la discretización exacta. Ahora bien, esto nos va a dar una aproximación. ¿Está bien? Vamos a ver que va a haber diferencias, digamos, entre un controlador continuo y el discreto en su desempeño. Obviamente vamos a estudiar que existe una distorsión en el ámbito de la frecuencia, y eso es debido a la aproximación. Entonces, bueno, queda como algo rápido con algunas prestaciones buenas, pero que no son las mejores. El camino ideal es discretizar la planta, obtener obviamente un polinomio deseado o una respuesta deseada en el ámbito discreto, y diseñar tanto lo que sería el control por espacio de estado o el control por función de transferencia. Entonces, bueno, vemos esto como cierre de la primera parte y introducción a la segunda parte, que es la de los controladores directamente. Bueno, bien. Entonces, como decía yo recién, muchas veces ya existe un controlador analógico, ¿sí? Donde ya está calculado. Y lo que se intenta es reproducir su comportamiento mediante un controlador discreto, es decir, algún cambio rápido, sacar el controlador analógico funcionando y colocar un controlador discreto. Entonces, con una aproximación de las que vamos a ver y un periodo de muestreo pequeño, esto se puede solucionar. Entonces, lo que vamos a asumir es que el controlador continuo está dado por una función de transferencia GDS. Ese va a ser nuestro controlador. Vamos a tomar como si fuera una función de transferencia y le damos el nombre G. Entonces necesitamos encontrar un algoritmo para programar el controlador digital que va a aproximar a esa función de transferencia continua GDS. Esta aproximación que vamos a obtener nosotros incluye además el muestreo, el reconstructor y demás. Lo que vamos a plantear entonces son tres métodos de aproximación. Lo que hacemos es aproximar la derivada, ¿sí? Por tres métodos distintos. El primer método es la aproximación de la derivada por diferencia en adelanto, sería. Es decir, se calcula con la diferencia entre dos valores de la salida digamos,
hacia adelante, o sea, sería x en t más t, ¿sí? Menos x sobre x en t. Es decir, calculamos la derivada basándonos en un instante futuro. Y eso lo que nos da es, fíjense, una aproximación que es q menos 1 sobre t por x de t. Es decir, lo que tendríamos que hacer es reemplazar la variable s por x menos 1 sobre t y ya estaríamos en el ámbito discreto. Sería una aproximación. Después lo vamos a probar en las prácticas. También se puede calcular con lo mismo, pero con diferencia hacia atrás, es decir, utilizando la muestra hacia atrás. Después vamos a ver qué ventaja y desventaja tiene cada una de estas aproximaciones. Entonces, con la diferencia hacia atrás, lo que queda es que la derivada se aproxima como q menos 1 sobre q por t. Entonces, en una transformada, lo que significaría es reemplazar la variable s, ¿sí? por esto. Z menos 1 sobre t en un caso, o z menos 1 sobre zt, o si hablamos bien y como venimos trabajando, sería q, ¿sí? Menos 1, también es equivalente sobre t. O sea, recuerdan que algunos autores trabajan con la variable discreta z, otros con la variable q, como es el caso de Armstrong, pero bueno, es equivalente. ¿Mm? Eh, Esto se puede pensar como que estamos aproximando la exponencial, ¿sí? Lo que vimos en secciones anteriores, digamos, es que para periodos de muestreo relativamente chicos, las variables s y z se relacionaban por z es aproximadamente a e a menos e a la st, perdón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los ceros y demás? Entonces, para el caso de Euler, sería como que la exponencial nosotros la aproximamos como 1 más st, o si hacemos diferencia de atrás, 1 sobre 1 menos st, es otra forma de verlo, ¿está bien? Y otra aproximación es el método trapezoidal o método Tasting, o bidireccional, que le dicen también. ¿Sí? Y eso es, digamos, reemplazar la variable, la derivada S', o S, digamos, la nueva variable S, por si es Euler z menos 1 sobre t, como vimos recién, si es diferencia de atrás, z menos 1 sobre zt, y si es Tasting o bilineal, sería 2 sobre t por z menos 1 sobre z más 1. De ahí la complejidad del sistema discreto equivalente en función de lo que nosotros elijamos para aproximar. La diferencia en cada uno recae en cómo mapea los polos estables en el sistema, en el plano discreto, digamos. El método de Euler mapea todos los polos discretos, perdón, todos los polos estables en el sistema continuo a, digamos, algunos van a entrar dentro del circunidad y otros van a quedar afuera. Lo que está mal en este dibujo, y se los voy a dibujar así a mano, es que en realidad esto sigue hacia allá. Entonces la desventaja de Euler es que nos puede mapear algún sistema estable a un sistema discreto inestable. Cosa que no pasa con las otras dos aproximaciones. La aproximación diferencia hacia atrás, todos los polos estables continuos los va a mapear dentro de este círculo de radio 0,5. O sea, nos va a mapear todos los polos estables a polos discretos estables, pero dentro de este círculo pequeño, dentro del círculo de unidad. Y la aproximación de Tasting o bilineal justamente es así, porque todos los polos estables los mapea dentro del, digamos, círculo de unidad completo. O sea, sería como el más, por eso se llama bilineal.
Bien. La diferencia es eso. O sea, nosotros podemos aproximar por cualquiera de los tres métodos, aunque pasa que si usamos Euler, por ejemplo, podemos obtener algún sistema discreto inestable, cuando el sistema continuo lo es estable. Bueno, pero ¿qué pasa con estas aproximaciones? Y un poquito la justificación de por qué tenemos que seguir viendo la segunda parte de la materia, porque si nosotros podríamos aproximar los controladores, no vamos a ver la segunda parte de la materia, porque no necesitaríamos, porque tomamos el controlador existente, lo aproximamos con alguna de estas tres eh, aproximaciones y ya está, ya estaríamos. Pero bueno, hay problemas en el dominio de la frecuencia y lo vamos a ver ahora. Bien. El problema de lo que es la respuesta en frecuencia es que si a veces queremos aproximar o diseñar un filtro pasabanda, en el filtro digital obtenido por esta aproximación, por ejemplo, no se comportaría correctamente en algunas frecuencias, sobre todo en frecuencias altas. Pero antes de mostrar esto, vamos a obtener una idea matemática de lo que sería el bloqueador de orden cero. ¿Está bien? Porque hasta ahora nunca lo modelamos, digamos. Si bien el bloqueador de orden cero es fácil de modelar, es fácil de entender cómo funciona, es difícil analizarlo matemáticamente. Y lo que se hace es pensar al sistema al bloqueador de orden cero como un sistema RC serie, ¿está bien? Una red RC, digamos, un sistema de primer orden, en donde que esa constante de la red se calcula correctamente para cumplir con el periodo de muestreo. Entonces, es como que si mi sistema es rápido o el periodo de muestreo es chico, ese sistema RC tiene que ser rápido, es decir, el capacitor se tiene que cargar de manera rápida. Entonces, por cada pulso de clock que ingrese, la señal entonces de ASRC se cargará, ¿sí? O descargará el capacitor en función del valor que tome. Y se mantendrá, digamos, constante esa tensión hasta el siguiente periodo de muestreo. Entonces, si nosotros modelamos matemáticamente ese RC serie y obtenemos digamos, su transferencia en Laplace, ¿sí? Lo que tenemos es que la función de transferencia resultante va a ser la función de transferencia del bloqueador de orden cero, que sería 1 menos e a la menos st sobre s, por g de s, que esta es la función de transferencia. Entonces, digamos, lo que se agrega antes es el modelado matemático del bloqueador de orden cero. Es una idealización matemática, por supuesto, pero, digamos, va a representar correctamente a nuestro bloqueador. Entonces, ahora tenemos esto, vamos a aplicar la aproximación y vamos a ver cómo se distorsiona eh, la respuesta en frecuencia de un filtro, por ejemplo. Vamos a utilizar la aproximación de Tasting, que es la más, digamos, vimos que es la más bilineal, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con una señal sinusoidal de la entrada. Entonces, este es nuestro filtro, o sea, para una frecuencia omega, lo que hacemos es, reemplazamos S acá en la función de transferencia por la aproximación de Tasting, ¿sí? Y reemplazamos entonces como vamos a aplicar una cierta señal, digamos, de frecuencia omega, lo que hacemos es calcular, digamos, su argumento y digamos, su amplitud, si queremos calcular el módulo, para la señal ya, ¿se acuerdan que nosotros directamente hacíamos J omega cuando queríamos ver la respuesta en frecuencia en continuo, pero en discreto justamente es pasándolo por la transformación, sería E a la I omega t. Entonces, digamos, H, que es el sistema discreto, evaluado en I omega t en esa frecuencia,
¿sí? Lo que hacemos es reemplazar entonces Z por ese valor. Entonces, bueno, aquí es I de omega t, acá se reemplaza la S por el S por E a la I omega t, y cada uno de los valores de S por lo mismo. Porque esto ya sería el sistema, digamos, discreto. O sea, lo que hicimos acá, reemplazamos S por la... Muevo un cachito para atrás, así lo vemos, lo recordamos. S lo reemplazamos por la aproximación de Tasting. Y entonces ahora vamos a ver, obteniendo esto, digamos, cómo sería el argumento de G, ¿sí? Digamos, donde tenemos la parte de la fase. Bueno, si calculamos cómo sería el argumento de G, lo que nos queda es que, haciendo las cuentas, nos queda que 2J sobre T por tangente de omega T sobre 2. Es decir, que la fase no es más la frecuencia, ¿sí? Sino que es la tangente. Entonces, la escala de frecuencia se ve distorsionada totalmente. A frecuencia cero, ahora vamos a ver un ejemplito. Frecuencia cero o baja frecuencia se va a mantener, pero a medida que vayamos aumentando la frecuencia, esto se va a distorsionar cada vez y cada vez más. Entonces, existe eh, una forma de eliminar esta distorsión. Bueno, antes que eso, eh, entonces supongamos, acá lo que dice, supongamos que tengo una frecuencia particular, ¿sí? Que el sistema continuo bloquea señales de frecuencia, por ejemplo, W'. Entonces, debido a esta distorsión de frecuencias, se va a correr esta frecuencia hacia dónde. Y bueno, hay que calcularlo. Entonces, el sistema continuo nos va a bloquear frecuencias W' y el sistema discreto nos va a bloquear frecuencias que va a ser 2 tangente de omega t sobre 2. Entonces, fíjense que si uno despeja y hace despeja W', digamos, y saca una aproximada, fíjense que esa frecuencia W nueva va a ser W' por 1 menos W' por T cuadrado sobre 2. Fíjense que si omega 0 es chica o llegando a 0, eh, la resultante va a ser similar, pero ya cuando omega tome valores altos, ya este término que va a multiplicar omega va a ser, digamos, no despreciable, entonces nos va a correr la frecuencia. Para omega 0 no va a haber distorsión, la distorsión va a ser baja para frecuencias bajas, ¿sí? Pero para frecuencias, cuando a medida que vaya aumentando las frecuencias, esa frecuencia se va a ir corriendo. Entonces, si yo tengo un sistema continuo, supongamos que es un filtro que, digamos, cancelaba cierto rango de frecuencias, cuando nosotros aproximamos por Tasting, esa frecuencia se va a correr. Y cuanto más alta es esa frecuencia, más distorsión va a haber. Podemos hacer, digamos, una transformación nueva para una determinada frecuencia, para que no haya distorsión, y eso es decir, bueno, S' en vez de ser Z-1 sobre Z más 1, digamos que sería Z-1 sobre Z más 1, pero multiplicada por W1, que es la frecuencia de interés, sobre la tangente W1 por T sobre 2. Entonces, de esa manera, si yo aplico esto, digamos, esta aproximación, H e a la J omega 1t, que va a ser, digamos, el valor, o sea, el sistema continuo evaluado en esa frecuencia, va a ser exactamente igual que G evaluado en esa frecuencia. Pero tiene que ser justo la misma frecuencia. Si la frecuencia difiere de esta omega 1, va a haber distorsión. Vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, es nuestro integrador, que es 1 sobre S. Si, digamos,
lo discretizamos por la aproximación de Tasting, nos quedaría que el sistema discreto equivalente sería t por z más 1 sobre 2z menos 1. Entonces, bueno, eh, si yo quiero hacer esa versión modificada, digamos, o sea, para una frecuencia determinada y no tener distorsión, en cambio de hacer eso hay que reemplazar t sobre 2, digamos, por tangente de W1 por t sobre 2 sobre W1. Entonces ahí, si yo saco el argumento, ¿sí?, de mi sistema, lo que me va a quedar es, eh, digamos, esto que tenemos acá, reemplazamos, se despeja y lo que hacemos justamente es que los argumentos de uno y de otro sean exactamente iguales. Pero bueno, es algo que no es práctico, es algo que demuestra que estas aproximaciones son aproximaciones y por eso distorsionan el comportamiento en frecuencias altas sobre todo. Entonces hay que tener en cuenta que por ahí es válido para sistemas de baja frecuencia, para sistemas que son donde el periodo muestreo es correctamente elegido, y es un sistema lento, por ahí es un sistema térmico que no requiere mucho esfuerzo, o sea, no requiere mucha, no tiene su dinámica es tal que en su transitorio no tiene componente de alta frecuencia, entonces no influye, digamos, esa distorsión, entonces ahí es válido. Ahora, si son sistemas, filtros o sistemas que trabajan a alta frecuencia y demás, la aproximación no sirve. ¿Por qué? Porque distorsiona justamente entre el bloqueador del cero y la aproximación, distorsionan el argumento, es decir, distorsionan que uno pensaría su respuesta en frecuencia, si se divide entre, digamos, como era Bode, se divide entre magnitud y fase, ahí vamos a ver que la fase digamos, se corre mucho respecto al sistema continuo. Ya habíamos visto que los sistemas discretos tenían desfasaje en alta frecuencia. Lo vimos el otro día cuando vimos Bode y demás. Ya el sistema discreto de por sí, si bien no sé si es tan válido estudiar su respuesta en frecuencia, porque no es lo mismo, existe su diagrama de Bode y vemos que hay una deriva cuando la frecuencia empieza a acercarse al valor del polo y demás. Y eso es por, obviamente, ya el bloqueador de cero. Si a su vez del bloqueador de cero encima utilizamos, digamos, una aproximación, que es esta combinación, digamos, que escribimos hoy, vamos a tener todavía más distorsión. ¿Por qué digo yo que combinamos el bloqueador de cero y la aproximación? Porque nosotros, el sistema discreto de por sí, el contador, se obtiene un sistema discreto equivalente por aproximación. Pero a su vez eso se inserta en el sistema discreto y está el bloqueador de cero además. Ya el bloqueador de cero sobre un sistema discretizado exactamente introduce algún tipo de distorsión a alta frecuencia, con el agregado de aproximar mediante cualquiera de estas tres aproximaciones la función de transferencia, todavía ese efecto se ve más. Y es lo que estuvimos viendo aquí en la teoría. Entonces, bueno, hacemos un stop, vuelvo para atrás. Si yo quiero aproximar a una función de transferencia, sea un controlador que ya existe, por ejemplo, tengo la función de transferencia de un PID, y puedo utilizar cualquiera de estas tres aproximaciones. Reemplazo directamente la variable S por alguna de estas tres aproximaciones y ya. Ahora lo que nos queda por ver, ¿sí?, es qué pasa si yo tengo un sistema que está realimentado, eh, continuo, con su realimentación de estado, que está funcionando, y quiero sacar ese controlador continuo y reemplazarlo por un controlador discreto. Entonces esas matrices de realimentación ya no se pueden utilizar, es decir, hay que encontrar unas nuevas. Vieron que el otro día nosotros lo que hicimos de forma apurada, quisimos
controlar un sistema discreto con el mismo controlador K que con el continuo, y ahí tuvimos ese inconveniente que nos daba completamente distinto. Bueno, entonces esto viene, digamos, de la mano de eso, es decir, bueno, yo tengo mi matriz de reglamentación y quiero controlar un sistema ahora, sacar el continuo y poner el discreto. ¿Cómo modifico esas matrices para que el sistema siga teniendo una performance similar? Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es justamente plantear las dos alternativas, es decir, ¿qué pasa si yo tengo mi sistema continuo, lo discretizo y lo quiero controlar con una matriz L nueva? ¿Mm? ¿Cómo tiene que ser esa L nueva para que se comporte igual que el sistema lazo cerrado? Entonces lo que hacemos es, vamos a discretizar el sistema de lazo cerrado y vamos a igualar y tratar de despejar mediante una aproximación que ahora vamos a ver, las matrices L barra y M barra para usarlas en el sistema discreto. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a asumir entonces que un sistema, como está aquí en la ecuación 19, sistema continuo en espacio de estados, entonces todos los estados se asumen medibles. Entonces, ¿qué hacemos en sistema continuo? Utilizamos la reglamentación de estados. U de t es igual a una matriz de precompensación M por la referencia menos L por los estados. Esto es en continuo. El sistema es controlable, entonces podíamos poner los polos donde nosotros quisiéramos, calculábamos L. Entonces lo que queremos hacer ahora es, este controlador yo lo quiero implementar en forma digital. Voy a muestrear los estados, ¿sí? Y voy a mantener la señal de control constante durante el intervalo de muestreo. Entonces ahora mi controlador discreto va a ser U de K es igual a M moño por R de K igual a L moño por X en K. M moño y L moño son las matrices que yo quiero obtener a partir de las matrices M y L que estamos en la ecuación número 20. Entonces, vamos a volver al principio. Yo controlo mi sistema que planteamos al comienzo con las matrices L y M. Entonces esto me da mi sistema lazo cerrado. ¿Sí? Derivada de x respecto de t igual a ALC por x más b por m por r. ¿Sí? ALC, recuerden que era a menos b por l. Entonces, bueno, yo mantengo la referencia constante durante el periodo de muestreo. Lo que hago, obtengo mi sistema equivalente discreto. ¿Está bien? Que es x en k más 1 igual a phi LC por x en k más gamma LC por m por r. ¿Qué son esas matrices phi LC y gamma LC? Bueno, no es más que la discretización de mi sistema continuo, a lazo cerrado. Phi LC va a ser igual a E a la ALC por T, gamma LC va a ser la integral de E a la ALC por S, diferencial de S por B. Ahora, bien, yo voy a usar mi matriz, quiero encontrar mi matriz L moño y M moño. Y voy a muestrear el sistema y voy a mantener la señal de entrada constante durante el periodo de muestreo. ¿Sí? Entonces, mi controlador va a ver a mi sistema continuo como su versión discreta, que es phi menos gamma, si estos surgen de la discretización exacta de mi sistema continuo. Phi y gamma son las matrices, entonces, cuando el sistema es continuo 19, el principio es muestreado. Así lo vería el controlador. Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer es hacer que phi LC, que es la discretización de mi sistema lazo cerrado, sea igual a phi menos gamma por L barra. ¿Está bien? Entonces yo aquí lo que quisiera hacer es despejar L barra. Pero en realidad esta igualdad generalmente no es posible. Pero lo que podemos hacer es hacer una expansión en serie de ambas igualdades e igualar término a término para despejarlo. Es decir, tenemos que hacer una expansión en serie de phi LC, ¿sí? Una expansión en serie de phi de gamma, darle un valor a L en función de, digamos, de cuán preciso queremos que sea, e igualar término a término. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a llamar a L barra como una L0 más L1 por T sobre 2. ¿Sí?
Acá podríamos agregarle un término más, L3 por t cuadrado sobre 2 también. Perdón, t cuadrado, creo que es 2 factorial abajo o algo así. Eh, pero bueno, se toma esto, ahora van a ver por qué de forma particular. Así se puede hacer una igualación. Entonces dijimos, vuelvo un cachito para atrás, desarrollamos en serie esta matriz, ¿sí? Y desarrollamos en serie esto y esta otra matriz acá, y igualamos término término. Entonces, phi LC, ¿qué es? E a la ALC por T. Entonces yo puedo desarrollar en series la exponencial matricial, que eso lo vimos al principio de cómo calcularla, no sé si se acuerdan, que era I más ALC por T sería, ¿está bien? Más ALC al cuadrado por T cuadrado sobre 2 y así. Pero ALC es esto que está acá adentro. Ahora que quiero, ahí está, para anotar. Fíjense. ALC es esto. Y lo dejo así expresado porque cuando lo elevo al cuadrado, acá lo que hago es justamente el desarrollo del polinomio. Entonces hago el desarrollo en serie de esta matriz, que es el desarrollo en serie de esta exponencial, y la desarrollo. ¿Está bien? Hasta el término t al cuadrado. ¿Por qué llego hasta acá? Porque si el periodo muestreo partimos como base, como teoría, como hipótesis, que t era chiquito. Entonces, si ese valor t es chiquito y lo elevo al cuadrado, bueno, se hace todavía más cercano a cero. Si yo elevo al cubo, ya ese término va a ser muy, muy chiquito, por lo tanto ya llego hasta acá y considero que si mi periodo muestreo es chico, es una buena aproximación. Truncamos ahí la serie. Bien, entonces, luego teníamos, vuelvo un cachito para atrás, teníamos que hacer el desarrollo en serie de esta matriz y el desarrollo en serie de esta otra. Entonces, el desarrollo en serie de phi, que sería e a la at, es lo mismo, es identidad más a por t más a cuadrado por t cuadrado sobre 2, y ahí llego. El desarrollo en serie de gamma, que es gamma no es más que la integral de e a la at, ¿sí? Por el. Entonces ese desarrollo en serie es, bueno, fíjense que también gamma adentro, vuelvo un gachito para atrás, es esto, también depende de A, ¿sí? Y de B. Entonces por eso es que acá aparece la matriz B, la matriz A y demás. Entonces desarrollamos en serie la matriz gamma y la multiplicamos por L barra. L barra, o L moño, perdón, es L0 más L1 por T cuadrado sobre 2. Entonces llegamos hasta acá nomás, ¿está bien? Hasta T cuadrado sobre 2 por lo mismo de antes. Entonces hacemos la distributiva y nos van a quedar estos términos de acá. Entonces hacemos phi menos gamma por el demonio, es decir, todo esto que tenemos aquí menos esto que tenemos acá abajo, siempre llegando hasta el segundo orden. Y nos queda identidad más a menos b por L0 por t más a cuadrado, bla, bla, bla. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar, como desarrollamos en series, tenemos que igualar todo esto, ¿m?, con todo esto. Igualamos término a término. Es decir, a menos b por L va a ser igual a menos b por L0, ¿sí? Y acá tenemos a cuadrado, bla, 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 es igual a cuadrado más b por L0 menos b por L1. Entonces vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, a partir de igualar los dos desarrollos en serie, truncados por supuesto, y lo que me da es igualando que el demonio va a ser igual a L por la identidad más A menos B por L por T cuadrado sobre 2. Esto quiere decir que a medida que mi periodo de muestreo se vaya haciendo un poquito más grande, va a ir corrigiendo el valor de L. Cuando mi periodo de muestreo sea muy, muy chiquito, prácticamente L va a ser igual a L moño, o L moño va a ser igual a L.
Para calcular ahora la matriz M-moño, lo que hacemos es pensar en régimen estacionario, porque en realidad M-moño es como que es la ganancia que me da en continuo. ¿Mm? Entonces, si la referencia es constante, el valor de estado estacionario que llega va a ser el estado x0. Entonces, igualamos el sistema digamos, a lazo cerrado discretizado, y su valor de estado estacionario es el que vemos acá en la figura, en la primera fila, digamos, de la ecuación 28. Y para el otro sistema, que sería el sistema a lazo abierto, discretizado, alimentado con la matriz Elemonio, es la segunda fila de la ecuación 28. ¿Mm? Lo que tienen que ser iguales. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que hacer justamente es el desarrollo en serie de esta matriz que voy a tomar nota ahora, que voy a anotar. ¿Está bien? Tengo que desarrollar en serie esto, e igualar término a término como hicimos recién. Bien, eso entonces, primero definimos a M-moño como un M0 más un M1 por T sobre 2, ¿sí? Y desarrollar en serie entonces la matriz está gamma LC, ¿m? Como hicimos antes, hasta el término T cuadrado sobre 2, lo mismo con gamma por M moño. Y ahí igualamos. Igualamos término a término y despejamos en el moño. Nos va a quedar como antes, una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo mismo que antes. Fíjense que si el periodo de muestreo es pequeño, el valor de M moño es igual al valor de M. ¿Mm? Bien. Entonces, las modificaciones que se harán a las matrices para utilizar en un sistema de lazo cerrado, es decir, en vez de hacer todo el cálculo, como le dije antes, discretizar, elegir las condiciones de diseño en discreto, calcular por ubicación de polos o por Ackermann, como vamos a ver más adelante en las matrices L, es decir, bueno, yo tengo las matrices L y M y voy a utilizarlas en un encontrado discreto. ¿Cómo las hago? ¿Cómo las corrijo? Bueno, esta es una forma de corregir. Depende del periodo de muestreo y depende, por supuesto, de las matrices A, B y L. Eh, Así que bueno, estas son las dos aproximaciones que tenemos. ¿Mm? Tanto para un sistema de lazo cerrado, perdón, un sistema en función de transferencia, como un sistemita así en espacio de estado. Me gustaría saber que alguno me diga en qué condiciones están con la práctica, a ver si hicieron algo del otro día, porque bueno, la idea de ahora es hacer la práctica continuar con esta práctica de controladores, de aproximación de controladores, pero me gustaría cerrar lo anterior. ¿Alguna tiene alguna duda? Si nadie lo hizo, lo que podemos ver es el tema del último ejercicio, del tema de las oscilaciones ocultas, como para dar un cierre. ¿Mm? Así que bueno, espero sus comentarios mientras voy abriendo la práctica. Y después les dejo que traten de resolver entonces la práctica 5. Sería.
Bueno, acá la última parte, como para cerrar la práctica número 3, se calculaba un controlador de una manera especial, diciendo, bueno, escribo el modelito número, digamos, el modelo este de la ecuación 1, es decir, el doble integrador muestreado con periodo muestreo igual a 1. Su ecuación en diferencias es está en la ecuación 7. ¿Mm? Entonces, eh, digo, quiero un controlador tal que se siga la referencia de RK. ¿Está bien? Entonces elegimos la señal de control para que la salida IDK sea exactamente igual al valor de referencia instante K-1. Es decir, igualo la salida, ¿está bien? Por fuerzo a que sea igual a RK-1 y despejo U de K de acá. ¿Mm? Entonces, de esta manera, eligiendo RK-1, puedo obtener un controlador causal. El controlador causal que se obtiene es el que está en la figura 9. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Entonces, directamente se despeja. Acá tenemos la función de transferencia, que depende de R y de K, por supuesto, pero lo podemos despejar directamente de acá para su implementación. Despejamos U de K, corremos toda una muestra y listo. Y tenemos entonces todo en función de valores actuales o pasados. ¿Mm? Eh, por supuesto, obviamente, si yo despejo UDK, si este UDK lo reemplazo en, en el sistema, me queda la relación entre la salida y la referencia es que IDK va a ser igual a RK-1. O sea, es como que llegué al principio, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este sistema siempre va a seguir la referencia. Es decir, pase lo que pase, si la referencia cambia, el instante que sigue va a ser igual la salida a la referencia instante anterior. Entonces vamos a ver ahora el sistema cómo funciona programado. Lo tengo acá, después se los mando. En definitiva, lo que se hace es definir el doble integrador. Se define, como siempre, el sistema en espacio de estados. Esto lo habíamos hecho la otra vez, como para tener acceso a los dos estados como salida. Se define el tiempo de muestreo, el T final, la precisión y demás. Y dentro del lazo del bucle, digamos, del control, lo que hacemos es muestrear la salida y mi control discreto va a ser U discreta en I va a ser igual a menos U discreta en I menos 1, más 2 veces la referencia, menos 4 veces la salida, más 2 veces la salida instante anterior. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ver si funciona. Le damos play. Y lo que vemos acá es que la salida sigue perfectamente la referencia. Es decir, en el primer instante es 0, en el segundo instante es 1, porque la referencia en realidad, la salida es la referencia instante anterior. ¿Mm? Entonces esto tiene una muestra de retardo. Ahora, esto es la salida discreta. Vemos que controla de manera perfecta. Ahora vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué tenemos en la figura 1? La figura 1, lo que se grafica es, vamos a ver, estamos graficando la salida continua, estamos graficando la actuación continua, ¿sí? Y en la figura 2 graficamos la parte discreta. Y acá vamos a tener un gráfico más porque recordemos que la matriz C estaba definida de manera que tenemos los dos estados a la salida. Entonces lo que estamos viendo acá, en esta figura, es en rojo la actuación, fíjense que está oscilando, y digamos en azul tenemos sería la derivada, ¿m? Y lo que estoy señalando acá, fíjense que entra en una oscilación, ¿m? Sostenida. ¿Y por qué la salida
que vemos en la figura 2 es exactamente siempre 1. Porque esto se calculó de tal manera que el periodo de muestreo siempre viene acá, toma la muestra, es 1, toma la muestra acá, es 1, toma la muestra acá, es 1, toma la muestra acá, es 1. Para el controlador discreto, está siempre en 1. O sea, lo que pasa entre muestra y muestra no está viendo, que eso es lo que decíamos siempre, que el sistema eh, discreto, qué pasa entre muestra y muestra, no lo ve. ¿Está bien? El control discreto es eso, lazo abierto, el sistema entre muestra y muestra está en lazo abierto. Entonces, lo que está produciendo acá es una oscilación oculta. Y esto es que si nosotros se está perdiendo lo que se llama observabilidad. Y cuando hablábamos de pérdida de observabilidad debido al muestreo, para este sistema, con este periodo de muestreo, el sistema es no observable. Entonces tenemos este problema. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre que por eso nosotros siempre graficamos en las prácticas, graficamos siempre la señal continua, porque eso es en realidad lo que estamos, lo que importa. ¿Qué pasa con el sistema continuo? ¿Está bien? Es decir, porque la salida discreta es siempre 1, ¿sí? Pero la salida continua no, está oscilando completamente. Es una oscilación oculta para el controlador. Bien, entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Como no lo hicieron en el ejercicio, bueno, yo se los muestro. Ahora se los voy a mandar. Y lo que hay para hacer ahora es la última práctica, que es la práctica 5. Profe, Sí, siempre que se anulen polos y ceros, ¿va a pasar eso? en realidad ahí justo lo que está pasando es que esa cancelación de polos y ceros que se están haciendo es como que se traduce en una pérdida de observabilidad. No, no siempre que se cancelen polos y ceros va a pasar eso. Pero lo que está pasando ahí es que si nosotros calcularíamos la matriz de observabilidad, ¿sí? Si uno quisiera hacer, para eso se pierde totalmente la, obser- el- la observabilidad, ¿sí? Es como que el controlador hay algo que no está viendo. ¿M? Puede pasar, da la casualidad que sí, que es cuando se cancelan así polos y ceros. Están cancelando polos y ceros y no están a la salida. Si vos te fijás, ahí abro de vuelta la práctica. Fíjate que, a ver, un segundito. Fíjate que acá, cuando se cierra, o sea, calculamos la función de transferencia al lado cerrado, algo similar a lo que yo les mandé por mail, no sé si lo recibieron, todo el desarrollo, se empiezan a cancelar cosas, ¿está bien? El sistema, fíjense que deja de ser de orden 3, ¿sí? Y pasa a ser de orden 1. Entonces, esa cancelación que se producen ahí, ¿sí? Al cancelarse, pierde la observabilidad, ¿sí? Entonces, la parte discreta hay algo que no lo ve, y es lo que se traduce en el ejercicio que vimos. ¿Cómo se corrige esto? Se corrige justamente cambiando el periodo de muestreo. No significa que yo nunca puedo hacer este controlador. Si este controlador lo puedo hacer, de hecho, el control de tiempo finito se puede calcular de esta manera. Si lo que haces vos es controlar con la inversa de la planta, si querés. ¿Mm? Lo que pasa es que justo para este periodo de muestreo, por la forma que toma la planta, hay cancelaciones y se pierde la observabilidad. Solución, cambia el periodo de muestreo. Y ahí volver a recalcular. Pero cambia el sistema. Y eso es lo que yo quiero que sepan ustedes, que yo no puedo calcular. No, no es que al cambiar el periodo de muestreo, mi sistema de inicio, que es este, donde empiezo a calcular todo, cambia. Entonces yo puedo obtener el mismo controlador puedo forzar IDK, la referencia a la -1, eso no es problema. Y eso se hace, o sea, ¿por qué me dice? Ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué no lo igualaste a RDK? Y si yo pongo RDK acá, ¿está bien? Cuando quiera despejar UDK y haga el corrimiento me va a quedar en función de algo futuro. Entonces, para que me dé un controlador causal, bien como dice acá, esfuerzo la salida, pero el valor de la referencia anterior. Y de esa manera
No dependo de cosas que no existen, de cosas futuras. Si yo cambiaría el periodo de muestreo, cambia mi sistema, mi planta número 1, puedo obtener acá una función de ecuación de diferencia, perdón. Igual y puedo despejar UDK y seguramente me va a andar y no me va a oscilar. Pero se dio que para este periodo de muestreo, para este sistema, se pierde observabilidad. Y eso es porque las matrices de observabilidad, de controlabilidad o de alcanzabilidad dependen del muestreo. Entonces puede pasar que para algún periodo de muestreo X se pierda observabilidad o se pierda controlabilidad. ¿Está bien? Bien. Ahora se los mando eso mientras ustedes resuelven esto. La práctica número 5, lo que se trata es de calcular y de simular y de comparar, por supuesto, sistemas continuos que son aproximados por aproximaciones digitales. Entonces acá, bueno, se parte de lo que es el modelo de un motor, que es la ecuación número 1, que está controlado por un controlador GDK, que da una función de transferencia a lazo cerrado X. Eh, entonces, bueno, se recuerda el tip de qué periodo de muestreo elegir. Hay que elegir un periodo de muestreo entre 0,09 y 0,3. Eh, hay que simular el sistema en su forma continua. Y hay que obtener el equivalente discreto del compensador. ¿Está bien? Y hay que controlar el motor utilizando el controlador equivalente, ¿está bien? Que obtuvieron, y compararlo con el continuo. Así que hay que armarse ahí el sistemita, poner el eSIM y utilizar como controlador el sistema discreto que obtuvieron. O sea, siempre basándonos en los scripts como que yo te voy a mandar ahora, pero calculando el controlador nuevo, obteniendo su función, su ecuación en diferencias y tratando de controlar. ¿Está bien? Eso como primera parte y después hacer un controlador por alimentación de estado discreto. Así que pónganse con la primera parte. Yo ahora les voy a mandar lo que vimos en la ejercicio anterior, oscilaciones ocultas, si lo tienen. Trabajen en el segundo, o sea, aproximen la planta, calcúlenla en el papel, me van diciendo cuánto le dio y van probando. ¿Está bien? Así que ahora ya les voy a mandar, voy a dejar de compartir. Mientras ustedes se ponen con el ejercicio, les voy a mandar el ejercicio anterior. ¿Sí? Así que bueno, arranquen y me van diciendo.